Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. En esta ocasión, en este video, vamos a exponer todo el tema de contratos comerciales. Primero hacemos la salvedad, ya entrando en materia, en que aunque los contratos comerciales se han venido estandarizando a lo largo de estos últimos años, para que, digamos, sea más estandarizado a nivel internacional el tema de los contratos, ya que muchos de estos cumplen esta función o se desempeñan en esta materia internacional. Es importante recabar que cada país tiene sus propias condiciones para los contratos comerciales. Es así como el día de hoy vamos a exponer los contratos comerciales existentes en Colombia, aunque pues apliquen en mucha medida a los contratos o sean muy similares a los que se aplican en otros países. No quiere decir que sean exactamente igual, simplemente pues hago la salvedad que en algunos países no corresponde a esto que vamos a exponer. Básicamente vamos a iniciar mirando qué es un contrato comercial. La definición tácita, según abogados, eh, ¿qué es un contrato comercial? La definición de un contrato es la promesa legal vinculante celebrada entre dos o más partes. Además, como regla general, aquellos que no cumplan los términos estipulados dentro del mismo podrán ser legalmente responsables por incumplimiento del contrato y o estar obligados a pagar los daños. Básicamente es el concepto tácito que encontramos en un diccionario y bueno, en varios portales de la documentación de que es un contrato comercial. Pero más allá de eso vamos a desmenuzarlo un poquito más a qué hace referencia a un contrato comercial y cuáles son las partes y las características que los contratos comerciales tienen. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un contrato comercial? Primero, la reciprocidad de obligaciones. Básicamente es que es algo recíproco, es decir, yo tengo unas obligaciones, tengo unos deberes que debo cumplir, bien sea si yo soy la persona que está contratando o soy el que están contratando. Uno puede contratar servicios o puede contratar por productos o digamos así, productos y servicios es lo más común en la parte comercial que uno pueda contratar y obliga tanto a la persona que está contratando como al que fue contratado a cumplir una serie de normas o una serie de requisitos estipulados en el contrato. Entonces nos vamos a un término de un contrato simple, en donde yo contrato a un proveedor de televisión para que me brinde sus servicios y él dice, mire, yo le voy a vender los servicios con estas y estas condiciones, estas características, estas cantidades de canales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, en contraprestación, pues obviamente cancelo un valor por el servicio que tengo contratado. Entonces, es algo recíproco, es algo que las dos partes tienen que cumplir en algo. De ahí nace la oferta. Cuando uno va a contratar algo o lo van a contratar uno, pues uno sencillamente hace una oferta por el valor o la forma de retribución del bien o servicio que va a contratar o si lo van a contratar uno pues de la misma manera. Entonces una de las primeras características es que hay una oferta. Luego de tener la oferta hay una aceptación, si están de acuerdo o no las partes en que esa oferta que pusimos y esas condiciones de responsabilidades también están incluidas ahí y son aceptadas. Ya vamos al tema de términos y categóricos. ¿Qué es eso de términos y categóricos? Lo que veníamos hablando anteriormente, en donde se especifica en un contrato, en esa promesa de servicio o de producto, cada parte a qué se compromete, cuál es la responsabilidad de cada uno y cuál es la obligación de cada uno. Entonces ahí es donde se pone, si llevamos a un contrato, por ejemplo, por mandar a hacer, no sé, jeans, y estipulo que uno de mis términos es que sea de la primera entrega de aquí a un mes, entonces ya eso es una característica de los términos categóricos. Normalmente ahí van incluidos todo el tema de tiempos, de fechas, de características del producto o servicio, de las formas de pago y obviamente todo el tema de cláusulas de cumplimiento o mejor de incumplimiento que se puedan presentar en caso que alguna de las partes no cumpla. Entonces ahí se estipula básicamente, de acuerdo a las responsabilidades, cuál sería la contraprestación en momento de que no se cumpla una de las características o no se cumple el contrato.
Y por último vamos a las contraprestaciones. Las contraprestaciones básicamente es la forma en que cada uno está correspondiendo al contrato, bien sea por si yo contraté, la forma en que yo pago, y si yo soy contratado, como hago una contraprestación a lo que yo estoy haciendo. Es decir, si me contrataron por hacer una auditoría, pues lo mínimo que yo voy a hacer en contraprestación al dinero que me van a dar es cumplir con la auditoría que me fue contratada. Entonces, básicamente, estas son las características esenciales del tema de los contratos comerciales. De ahí allá ya hay muchas formas de contratos comerciales que los vamos a empezar a ver. Vamos a ver algunos, no vamos a ver todos, pero básicamente todos estos cumplen los requisitos que anteriormente mencioné. Entonces tenemos, solamente por mencionarlos, contratos mercantiles, de franquicia, de agencia, de comisión, compra y venta mercantil, mediación o mandato, contrato de transporte terrestre, factoring. Hay uno que es de contrato también aéreo, pero pues no está incluido porque no es como muy común, pero sí lo existe: contrato de leasing, fleteamiento, préstamo, compañía mercantil, de depósito de seguro, contratos mercantiles y contratos, modelos de contratos mercantiles y compra de contratos mercantiles. Entonces vamos a empezar a ver uno de los más utilizados, como el de contrato de franquicia. Vamos a leer el enunciado y luego los vamos a explicar. Dicha relación, en virtud de lo cual una de ellas, la empresa o franquicia o franquiciador, que es el titular que determina una marca, patente, método, técnica de fabricación o actividad industrial y o comercial, previamente presagiados en el mercado, concede a otro a título de inversión. ¿Qué es esto? Básicamente, a veces es muy complejo que una empresa como McDonald's o una empresa como Juan Valdez, que es una marca ya patentada y tiene una patente de sus productos, pueda extender su brazo administrativo a lo largo y ancho, y obviamente tener un capital tan considerado para poder montar todo lo que tiene que montar. Entonces es cuando digo, yo quiero invertir, entonces voy a montar un punto de franquicia de Juan Valdez. Entonces yo voy a Juan Valdez y digo, quiero montar un Juan Valdez en este punto. Ellos hacen como una especie de mercado, porque pues no le van a conceder la marca a cualquiera, y sencillamente ellos, a cambio de una plata, logran montar el local, en este caso, por ejemplo, de Juan Valdez, pero esa franquicia se rige por todas las normas técnicas, administrativas y demás de la franquicia o de la marca, en este caso de Juan Valdez. ¿Sí? Simplemente la persona lo que hace es que está poniendo y aportando un capital, está comprando la representación en dicho lugar para montar ese comercio, pero se rige bajo todas las normas que estén en esa compañía. Básicamente ese es el término de contrato de franquicia. Tenemos otro como el contrato mercantil de agencia. Establece a cambio una remuneración a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena o por promoverlos e incluirlos por cuenta en nombre ajenos. Aquí llamamos algo que es participación. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común y todos conocemos las agencias de viajes. Pues una agencia de viajes normalmente no es dueña de un hotel, no es dueña de un avión, aunque se hayan casos que tengan participación. Pero la agencia de viajes básicamente arma y estructura sus paquetes utilizando y teniendo sus contactos y empieza a ofrecerlos, ¿sí? Entonces, a este título, un ejemplo, Avianca autoriza a la agencia de viajes X en utilizar su nombre para vender sus productos. Y obviamente pues habrá una retribución, una participación porcentual de acuerdo a las ganancias del producto que se haya logrado vender. Esta es la forma más fácil de categorizarlo como la agencia, llevar un ejemplo de qué es una agencia, ¿no? Entonces, yo simplemente comercializo a través de un contrato mercantil el servicio prestado por otros. Esa es una de las grandes características que tiene el contrato mercantil. Vamos a otro, que es el contrato de compra y venta mercantil. ¿Sí? El contrato de compra y venta mercantil, cuando se trata sobre cosas muebles para revenderlas bien en la misma forma que se compraron o bien
en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. Básicamente, ¿yo qué hago? Yo puedo comprar un proceso, puedo comprar un bien, puedo comprar un establecimiento, puedo comprar mercancía, puedo comprar cualquier cosa que entre dentro de la parte mercantil a un precio y sencillamente después yo lo revendo. Bien sea porque lo hago parte de una estructura que ya yo tenga a mi dominio, ya les voy a poner un ejemplo, o bien sea que simplemente tal cual compré un carro, lo utilice y luego vendo el mismo carro y gano una división por esto, o simplemente pues en la transacción miro si gano o pierdo. ¿En qué casos? De pronto vamos al tema del complemento, lo que les decía el ejemplo. Resulta y pasa que yo tengo una herramienta que la compro y a través de esa herramienta puedo vender un servicio o complementarlo a el servicio de construcción si yo tengo una empresa de construcción. Entonces lo incluyo ahí y hago ese tema de compra y venta, ¿sí? Lo incluyo a través de eso. Normalmente hay plataformas que se encargan de hacer esto o facilitar el tema de compra y venta y venden es un servicio. Y aquí hago la aclaración. Muy distinto en que yo compre un elemento, lo reforme, lo remanufacture, lo cambie o simplemente lo venda tal cual y sobre esa venta yo pueda ganar un porcentaje porque lo compré por un precio y lo vendí por otro más elevado. Muy diferente al tema de compra y venta o plataformas de compra y venta como Mercado Libre, en donde simplemente esta plataforma no intermedia, Mercado Libre no compra los artículos y los revende, sino que básicamente lo que hace es que ofrece un servicio de exposición de venta. Más sin embargo, la mercancía siempre queda a título de la persona y simplemente pagan por el servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de compra y venta porque últimamente con el tema online se han presentado muchas situaciones de malentendidos por no tener esto claro. Vamos a otro que es el contrato de transporte terrestre. Y aquí el que yo elegí para extenderme un poquito, aunque me quedan pocos minutos. Contrato de transporte terrestre. Existen dos modalidades, contrato de transporte de mercancías y contrato de transporte de personas. El primero básicamente se rige con un tema de fletes. Ya he estipulado una serie de cargos económicos de acuerdo a la distancia, de acuerdo al peso, de acuerdo a las características que se da la mercancía, en donde yo contrato un transportador, él me transporta y él me cobra de acuerdo a las características, distancia, etcétera, etcétera, de la mercancía que tiene. Existe en Colombia una regulación en cuanto a los vehículos de transporte de carga, sobre todo para esto, que son los que llamamos de placa blanca. Y esto pues tiene una serie de condicionamientos para que no tengan ninguna clase de restricción. A diferencia, existe el contrato de transporte y aquí hay dos divisiones. Cuando hablamos de contrato de transportes, no estamos hablando de contrato de transporte de servicio público, porque eso ya tiene otra connotación. Este contrato de transporte de personas es cuando yo contrato a un carro específicamente para transportarme a mí o personas de un punto A a un punto B o llevar un recorrido o hacer una función específica en ese transporte de personas, como rutas escolares, rutas empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede confundir con el tema de transporte público, para que de pronto lo tengamos claro. Este modelo de contrato en Colombia también es regido y tiene una serie de características y es muy sonado y mencionado pues por el tema de Uber y todo este cuento, porque básicamente este modelo de contrato es el que soporta a esas plataformas que entre comillas son ilegales, pero que finalmente es porque no cumplen una condición de la clase de vehículo que se está prestando. Pero normalmente en base a este contrato de transporte de personas es que uno se puede movilizar en esos carritos blancos, etcétera, etcétera, o las rutas escolares y demás. Entonces vamos a otro rápidamente, que vamos al contrato mercantil de depósito. Entonces se repautará mercantil en el préstamo concurrido en las circunstancias siguientes: si alguno de los contratantes fuere comerciante, si alguna de las cosas prestadas se desentienden de los actos del comercio, consintiendo el préstamo en dinero, pagará al deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida
con arreglo o valor legal que tuviera una moneda en tiempo de evolución. Vamos con el de contrato de leasing, uno de los más usados a nivel comercial y muy común también porque se aplica para la adquisición de vivienda. Básicamente el contrato de leasing es un contrato complejo regido por pactos y cuyo objeto es la cesión del uso de bienes adquiridos según los deseos del usuario que paga por el uso de él en cuotas y que incluye una opción de compra. Vamos a poner un ejemplo muy fácil en cuanto al leasing, y vamos a utilizar el leasing habitacional para hacerlo un poco más fácil. Si uno compra a la constructora un apartamento, se apoya con un banco y el banco a través de la figura de leasing pone el dinero para hacer la compra y la persona que tiene que va a comprar el apartamento pacta en este caso con el banco una cuota mensual por cierta cantidad de tiempo y al finalizar le da la opción de compra. Básicamente es como si usted lo estuviera pagando a cuotas, pero la responsabilidad legal, entre comillas, recae en quien utilizó la figura de leasing o la ofreció, en este caso dado el banco. Por ejemplo, si pasa algo al tema de impuestos, por ejemplo, es asumido por la persona que está pagando las cuotas de leasing para el caso del leasing hipotecario. Esto se utiliza mucho para el tema de evaluación o evaluación de los bienes. Entonces, si de pronto uno no tiene el suficiente dinero para adquirir un equipo que utilice para su trabajo y que ese equipo o herramienta le va a traer beneficios, entonces uno hace la compra a través del leasing, a través de un banco y pacta que yo hago uso de ese bien, hago uso bien de esa herramienta y mensualmente pago entre comillas un arriendo y al finalizar de las cuotas pactadas me dan la opción de compra por lo que se haya estipulado. ¿Sí? Entonces esta es una modalidad muy usada y que sobre todo aplica para el tema de adquisición de vivienda. Vamos con el contrato de factoring, un poquito complejo. Vamos a contar la norma básica del factoring. Básicamente, si una empresa está produciendo X productos, le cede los derechos de cobro a una empresa especializada en cobro y esta empresa de cobro básicamente gana un pequeño porcentaje, es decir, él vende esos derechos de cobro para que la empresa se dedique a cobrar y él se dedica a producir. ¿Cómo puede ser esto? ¿O cómo puede funcionar para poder entender un poquito mejor a nivel comercial? Hay documentos como los contratos, como las mismas facturas emitidas a 30, 60, 90 días, que son prenda de garantía para cuando alguien desea utilizar el factoring. Es decir, que si yo soy el productor no sé, de jeans y me van a pagar en 90 días, yo puedo ir a una empresa de factoring, un banco o hay varias empresas dedicadas en el sector a hacer factoring y comercio, esta factura que está a 90 días, es con este documento, le cedo los derechos de cobro de 90 días y puedo cobrar por caja directamente sin esperar los 90 días y ellos automáticamente, la empresa donde yo fui de factoring, va a cobrar esos derechos, va a tomar ese documento y va a efectuar el cobro a los 90 días. Básicamente es así como se viene manejando el factoring en nuestro país, ¿sí? Entonces, porque está de pronto un poquito complejo entender la rúbrica básica que exponemos ahí, pero básicamente es eso, ¿sí? Yo emito, yo produzco y los derechos de cobro sobre lo que estoy produciendo con prendas de garantías como una factura, las cedo a cambio de dar un porcentaje de ganancia a la empresa a la cual le cedo el cobro. Vamos con otra que es el contrato de seguro. Contrato de seguro es aquel que por asegurador se obliga mediante un cobro de una prima para caso en que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar. Dentro de los límites pactados, el daño producido es asegurado a satisfacer un capital o una renta u otras prestaciones convenientes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros conocemos los seguros en este momento y cuando uno adquiere un carro, un vehículo, un SUAT, etcétera,
paga un dinero para cubrir unos eventos fortuitos. El SOAT es lo que hace esto. Si va a tener alguna clase de accidente, entonces el SOAT cubre esa clase de eventos fortuitos y de esta manera garantiza que va a haber un responsable legal. Digamos que podemos encontrar en el mercado gran cantidad de contratos de seguro, pues porque las aseguradoras es un negocio muy rentable por las reclamaciones. Uno de los más llamados, o que incluso muchos de nosotros hemos pagado sin darnos siquiera cuenta, es por ejemplo un seguro de desempleo, donde dicen, sí, a usted le cubrimos, si a usted lo llegan a echar, yo le cubro la deuda que usted acaba de adquirir acá, siempre y cuando su despido sea por ciertas causalidades. Entonces, por ejemplo, cuando va a sacar una tarjeta de crédito o un préstamo, le venden esa clase de seguros para cobijar que cuando no se pueda pagar por falta de dinero, el seguro entre a cubrir esta deuda y pues obviamente eso hay un desmonto gradual o un pago gradual mensual que uno puede hacer por descuento. También existen aquellos contratos de seguro donde lo cobijan por eventos específicos. Estamos hablando, por ejemplo, un seguro de protección de robo al apartamento, a la casa donde vivamos, en donde si se llegan a ingresar a robarnos y se comprueba el robo, ellos van a cubrir el monto que uno tenga asegurado, garantizando así que las pertenencias van a ser reemplazadas o el monto en dinero va a ser reemplazado porque uno adquirió esta clase de seguro. Esa es una de las clases de contratos que hay. Aparte, pues al inicio vimos toda la cantidad, que solamente miramos así como unos por encimita, pero que básicamente en la teoría todos se rigen por lo mismo. Una persona que adquiere un servicio o un producto y quien ofrece y responde a esta demanda de servicio o de artículo y el pacto que se hace para poder contravenir el producto o el servicio que se está adquiriendo bajo ciertas condiciones. Mi nombre es Enrique Forero, muchísimas gracias.